Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Y teníamos que recibir tu ira y tu juicio. Sin embargo, tuviste misericordia con nosotros, con ese gran amor. Jesucristo ha recibido la maldición y la ira en vez de nosotros, y por su sangre preciosa derramada ha lavado nuestros pecados eternamente, para que ya no haya maldición y juicio en nosotros. Nos dio la vida eterna, también nos dio la esperanza gloriosa de entrar en tu reino. Te agradecemos por esta gran gracia. En este tiempo estamos reunidos juntos, los redimidos, ante ti, Señor, para aprender tu palabra, también para alabar tu palabra y tu gracia. Te agradecemos por permitir esta comunión. Por la pandemia coronavirus no podemos reunirnos juntos, pero está en cada lugar y en cada casa. A todos ellos que están escuchando la palabra ahora también esté junto con ellos, Señor, y abúndeles la gracia digna. A todas las iglesias que hay en Corea, también en el extranjero, hay muchos hermanos quienes están predicando el Evangelio, guardando su fe. Señor, esté junto con ellos también y dale tu gracia y aférrales con tu mano poderosa, con tu Espíritu Santo. Guíalos en tu verdad para que pueda mostrar tu gloria, Señor. Te pedimos anhelosamente para que haga la obra de que cada día reciba la salvación las almas perdidas. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente y para que puedan predicar el Evangelio en esta última época y para obedecer a ti, Señor, y para que no tenga ninguna falta en servirte en la iglesia. Abúndele, Señor. Siempre somos débiles y necios. Sin embargo, tú quien cargas nuestra debilidad y que siempre nos permites la gracia digna. A todos nosotros aférrenos con tu mano misericordiosa. En este tiempo también tu palabra que nos quieres manifestar. Ayúdanos a saber qué tipo de personas tenemos que ser y también haznos saber con tu palabra. Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Ahora la alabanza preparada en el coro.
십자가 놀라운 사랑이 내게 임했네. 이부자리 떠나서 사람이 되시고 그 몸으로 희생의 제물이 되시네. 나 예수의 공로로 그 나라 들어가 이 연약한 무릎을 주 앞에 꿇리라. 말할 수 없는 주의 크신 사랑은 갈보리 십자가 놀라운 사랑이 내게 임했네. Busquemos juntos la Biblia. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Les voy a leer versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27. Yo les leo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta aquí. Durante las semanas pasadas hemos hablado acerca de la vida que paga la gracia del Señor. Todos los salvos cristianos, obviamente no se puede expresar con toda nuestra palabra, pero hemos recibido con el amor y la gracia tan grandiosa de Dios. Fuimos su Hijo y nos ha dado la esperanza eterna de entrar en su reino. Ahora la vida que resta para los cristianos ya no es vivir para sí mismo, tampoco es hacer el intento de salvarse a sí mismo, sino la gracia que ya nos fue entregada, vivimos para pagarlo y lo sabemos bien. Ante los ojos de Dios, todas las personas en este mundo se dividen en dos grupos. La primera es que por la gracia de Dios han recibido la salvación, son hijos de Dios, que también se les llama justos. Pero como dice que no hay ningún justo, todos son pecadores, pero ha recibido perdón de pecados a través de Jesús. Y como dice en Romanos 5:19, fueron constituidos justos. Dice, por Adán muchos fueron constituidos pecadores. Así también muchos serán constituidos justos en Cristo. Ahora los justos tienen la esperanza de entrar al cielo. Incluso cuando están viviendo en este mundo, el Espíritu Santo habita junto con él y guía al camino de la verdad. Es por eso que en el corazón de los salvos, también en su vida, cambia cada día para que puedan vivir como hijos dignos de Dios. Pero al contrario, los que no han comprendido la gracia de Dios, todas esas personas han nacido en el pecado y viven conforme a su carácter de pecado, viven conforme a sus deseos carnales. Así viven, ¿no? Y a ellos se les llama impíos.
Cuando Jesucristo ha muerto en la cruz, como dice en San Mateo capítulo 27, versículos 50-51, Jesús en la cruz ha clamado a gran voz, ¿qué habrá dicho, no? Dijo consumado es, ¿no? Y después entregó el Espíritu a Dios. Diciendo eso, ha muerto. Y el velo del templo que estaba en Jerusalén se rasgó en dos de arriba a abajo, y en el mismo tiempo la tierra tembló, hubo un terremoto, ¿no? Y las rocas se partieron. ¿Y a qué se refiere esto? A través de la muerte de Jesús, nuestros pecados fueron quitados y había ese muro, y que es ese velo que estaba tapado entre yo y Dios, que es el pecado, ¿no? Es un muro de pecado, y que se haya rasgado en dos quiere decir que ahora hay una vida nueva, viva, que está abierto porque se ha rasgado. Pero en el mismo tiempo, ¿por qué ha temblado la tierra? Terremoto normalmente es cuando Dios castiga a la tierra y las rocas se partieron, quiere decir que todo está mostrando que llegará la ira a todos los hombres que no creen en él. En Hebreos 12:26 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Conmover quiere decir el juicio. En el mismo tiempo que se ha establecido la salvación, también se estableció el juicio. Dios ha dado la gracia para que todas las personas reciban la salvación. Pero si no hubiese dado esa gracia, entonces tampoco nos puede juzgar. ¿Por qué? Porque el primer hombre del mundo, que es Adán, por haber pecado, todos fueron constituidos pecadores y todos están bajo la maldición. Por eso, si es que todos reciben el juicio por esa razón, entonces ese Dios sería un Dios injusto, ¿sí o no? En Adán todos fueron pecadores, y sí es la verdad, pero eso no puede llevar hasta la muerte eterna. Entonces, todas las personas que fueron constituidos pecadores bajo Adán, ha venido Jesucristo, quien es nuestro Salvador, ha muerto esa una persona en vez de todos para solucionar todos los pecados en Adán. Por eso, como ha permitido la salvación, a todos los que rechazan la gracia de la salvación de Dios hasta el último momento, obviamente les queda recibir el juicio, porque la justicia de Dios se cumplió en la cruz de Jesús. Pero el pecado, por cuanto no cree en él, obviamente puede juzgar Dios con su justicia. También las cosas que hace Dios, su obra ha comenzado en la salvación de la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso el año que nosotros utilizamos, decimos, estamos en el año 2021, ¿no? Y eso no quiere decir que la historia de la humanidad ha pasado 2021 años, sino desde que ha venido Jesucristo ha iniciado una historia nueva, y el tiempo antes de venir Jesús se dice antes de Cristo. Y en inglés se dice before Christ, que también dice BC, o sea, BC, ¿no? Antes de Cristo. ¿Por qué habrá dicho que es antes de Cristo? Es porque antes no permitía la gracia de Dios, tampoco había salvación, tampoco había esperanza. Es una historia sin eso. Entonces ni siquiera han comenzado una historia verdadera. Pero a través de que vino Jesucristo se ha permitido la salvación, y los que son salvos empezó a tener la esperanza de entrar al cielo, y los que son salvos ha cambiado la concepción del valor y comenzó el propósito de vivir. Los que no son salvos obviamente todavía individualmente están viviendo antes de Cristo porque todavía no ha empezado la historia en sus vidas. Pero lo que hace Dios, esto no es para siempre, sino llega un día cuando termina todo esto.
ese día es cuando viene el Señor. Por eso, a través de su venida, ha comenzado la historia de la humanidad verdadera, y a través de su segunda venida del Señor también termina la historia de la humanidad, pero también termina la historia de la salvación. Por eso en la palabra que hemos leído, como Jesús mismo dijo, en San Mateo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. El primer Señor que ha venido en una forma tan miserable. Ha nacido de un cuerpo de la mujer, ha nacido en una pesebre y vivió durante 30 años siendo un hijo del pastor pobre, y fue menospreciado de las personas. Uno que no tiene pecado tenía que estar crucificado y tenía que morir. Como ha venido a este mundo para salvar a las personas, tenía que recibir toda la tribulación y sufrimiento humana. También tuvo que cargar todos los pecados en su cuerpo y tenía que morir. Por eso Jesús, quien ha resucitado, ha entrado en la gloria, en el reino de Dios. Pero cuando venga de nuevo, viene con la gloria. Nuestro Salvador, a quien el mundo ha despreciado, vuelve a aparecer con gran gloria y majestad. Va a venir de nuevo, y cuando venga de nuevo, dice que vendrá en la gloria de su Padre Dios con sus ángeles. Con todos los ángeles vendrá con su dignidad. Y en ese momento dice: y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando acabe la historia de la salvación, comienza el juicio. Y dice: pagará a cada uno conforme a sus obras, se refiere al juicio. Por eso el título que les quiero hablar hoy día es el juicio final en la segunda venida de Cristo. Así lo escogí. O sea, el juicio final. Existe ese juicio final. Pero si vemos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, hay muchas profecías que el Señor vendrá por segunda vez. También los profetas también dijeron, los apóstoles también dijeron, hasta Jesús incluso mismo, él dijo. En el Antiguo Testamento dice que el Señor vendrá a este mundo, y está apuntado muy detalladamente acerca de la historia de la salvación que Él cumplirá. Pero después de su muerte y después de resucitar, hasta ahora ya se han cumplido todas esas profecías. Y cuando el Evangelio se predique a toda parte del mundo, ya vendrá el Señor. Pero lo que queda último es que es la obra que venga Él por segunda vez, y a través de su segunda venida termina la historia de la salvación, y va a llegar el tiempo del juicio conforme a sus obras de cada uno. Es por eso que hoy día les quiero hablar un poco de ese juicio. Busquemos juntos en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 3. Busquemos juntos. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento. Busquemos Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Les leo: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Debajo del cielo, todas las cosas que hace, también hay tiempo para los hombres, y en el tiempo también se tiene que cumplir un propósito. Por ejemplo, hay tiempo de nacer y de morir, hay tiempo de sembrar, también hay tiempo de cosechar en otoño. Por eso dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Especialmente Dios ha escogido la hora. En Hechos capítulo 17 sale que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. No es que Dios ha creado este mundo para que vivamos eternamente, sino Dios ha prefijado el orden de los tiempos, y cuando llega ese tiempo, acaba esta historia de la humanidad. Por eso dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí se cumple el propósito de Dios.
Dios ha creado este universo y ha creado la tierra para una buena condición, para que los hombres puedan vivir. Y dentro de la tierra ha creado a todos los seres vivientes, y en eso estamos los hombres que ha creado Dios a su semejanza e imagen. Por eso, entre todas las criaturas que fueron semejantes a Dios creados, solamente son los hombres. ¿Pero por qué? Es porque hay el propósito y el plan de Dios a nosotros. Esto es algo asombroso. Que nosotros tengamos ese espíritu que fue creado a la semejanza e imagen de Dios. Como dice en San Mateo 16:26, Jesús dijo, el espíritu del hombre es más precioso que todo el mundo. Dice que todo el mundo. Es por eso que los pecadores, aunque están metidos en el pecado, para salvar a todos esos pecadores, ha pagado una paga tan cara que es su unigénito. Por ejemplo, supongamos que hay una persona muy, muy rica, pero ese rico solamente tiene a único hijo. Más que toda su riqueza, obviamente va a ser más precioso ese único hijo, ¿no? Esto es la verdad. Por eso, para salvar al espíritu de los hombres, tenía que mandar a su unigénito en morir en la cruz, como dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, hasta la muerte. Esto realmente es algo que ni siquiera podemos imaginar, es algo tan asombroso. Por eso, la historia de la salvación lo cumplió, y ese evangelio, cualquiera que cree en su gracia lo comprende si es que se predica hasta el último de la tierra, como dice en San Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se predique el evangelio a toda parte del mundo, quiere decir que va a dar oportunidad a todas las personas para que reciban la salvación. Y dice, vendrá el fin. Esto se refiere a que llega el fin del mundo. Termina la historia de la salvación. Y los que ya son salvos, cambia su concepción de valor. ¿Por qué? Porque antes siempre pensaba, ¿yo cómo podré vivir mejor, comiendo mejor? Esto era mi único deseo. Por eso el valor humano se enfoca más en que sea guapo, que estudie mejor, que tenga más dinero, y cuando esté en un puesto alto, decimos normalmente que es una persona grandiosa. Pero los que no tienen esas preocupaciones dicen que ellos son necios, ¿no? Entonces la concepción de valor está equivocado. Por eso los ricos viven bien. Los pobres viven mal. Que viva bien y que viva mal, eso lo juzga con dinero. Y eso está totalmente equivocado. Y ahora, después de recibir la salvación, obviamente se cambia totalmente la concepción de valor, porque que mi espíritu haya recibido la salvación, esto es mi mayor gozo. Y como dijo David en Salmos 39, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Las personas del mundo están ahí agarrados de las cosas que en poco tiempo se desaparecerá. Siempre están ocupados trabajando duro toda su vida, ¿no? Para eso. Pero dice, y no sabe quién las recogerá. Dice esto porque no sabe de quién es. En San Lucas 12:20, Jesús dijo, el rico dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué dijo Dios? Oye, tú necio. ¿Qué quiere decir necio? Que no sabe nada, que es un tonto. Dice, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Que eso es tuyo? Está preguntando. Y ahora, Señor, dijo David, ¿no? Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David reconoció que es tan vano todo este mundo. Él era rey, pero él no tenía satisfacción y sintió que eso no era nada.
Y si vemos en la palabra anterior, dice, hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Si es que hay una hormiga en la palma de nuestra mano, en poco camino después se puede caer. No quiere decir que nuestra vida humana es tan corto así. Y David reconoció esto y es algo asombroso. Dice, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Los hombres ni siquiera pueden vivir a 100 años, pero viven como si van a vivir 1000 años, 2000 años. Uno dice que no, yo nunca voy a morir. Y otros quizás mueren por mala suerte, pero dice yo no voy a morir así. Pero los que ya han muerto también pensaron lo mismo. Por eso, como sea, como ha cambiado la concepción de valor y la esperanza ahora cambia. Ya no tenemos esperanza en esta tierra. Se ha cambiado mi propósito de vivir. Ahora, el tiempo de poder recibir la salvación de repente va a terminar y los que ya son salvos, el tiempo de pagar la gracia recibida por el Señor también de repente va a terminar. Hay un tiempo cuando todo su propósito se va a cumplir. Cuando venga por segunda vez el Señor, ahí termina todo. En San Mateo capítulo 24, ahí sale que los discípulos de Jesús preguntó, Señor, cuando tú vengas, tú dijiste que vas a venir de nuevo, pero ¿cuánto serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Realmente esto fue una pregunta muy importante que preguntó a Jesús y esto es el mayor problema. Cuando Jesús viene por segunda vez, ¿cuánto serán estas cosas? Y el fin del siglo. O sea, el fin del mundo y la segunda venida de Jesús es en el mismo tiempo. Aquí está preguntando, ¿qué señal habrá de tu venida? No de repente viene Jesús, no siempre hay señales. Si es que de repente está corriendo el viento y si es que las hojas verdes se caen siendo amarillos, ¿qué quiere decir? Que se acerca el invierno, lo podemos saber, ¿no? Esas son señales. Antes de que venga por segunda vez el Señor, hay señales que termine este mundo. No viene de repente, sino siempre hay señales, hay síntomas. Y ha dicho muchas señales y lo sabemos muy bien. También en San Lucas 21, versículo 10 dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto quiere decir que es el peligro de las guerras. Si vemos en Ezequiel o Zacarías, o aparte de eso también en Apocalipsis, está diciendo que la historia de la humanidad acabará con la última guerra, ¿no? Con la guerra. Y habrá más guerras grandes. Y ahora hay ocho países fuertes hoy en día que tienen bombas nucleares. Pero después de crear esta bomba, ¿por qué no lo utilizan? Porque solamente es suficiente que una bomba se explote, todo se va a explotar. Y los científicos que dicen, cuando empieza a explotar una bomba nuclear, suficiente que con 30 minutos toda esa tierra se va a quemar, incluso 100 veces más se puede quemar. Pero como las personas no saben de esta verdad, viven con toda la confianza, ¿no? Dirán, no creo que sea así. ¿Será? Preguntarán, ¿no? Os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis y moriréis. Como dice en Isaías 50, quiere decir que las personas crean a su propia tumba del fuego y entran y se queman y mueren. Ahora hay peligro de las guerras. Nosotros estamos viviendo en una época donde en cualquier momento puede comenzar la guerra. Es más milagro ahora que no haya guerras. En el caso de Corea del Norte, en las semanas pasadas también ellos han explotado misiles supersónicos, 2 misiles ha explotado, también proyectil teledirigido a larga distancia o misil
balístico intercontinental. Ellos, si es que les da la gana, empiezan a explotar. Entonces son como juegos de fuego. Los países fuertes, aún teniendo las bombas nucleares, no lo pueden utilizar, porque al momento de explotar una, todo se va a quemar. Por ejemplo, Estados Unidos y Rusia son los países que tienen más bombas nucleares. Y ellos no solamente jactan diciendo que tienen muchas bombas, sino realmente están ubicados. Desde Estados Unidos, si es que aprieta ese botón de bomba nuclear y dice que el presidente tiene ese botón de bomba nuclear, ¿no? Entonces ese misil va a entrar a Rusia y todo se va a explotar. Obviamente ya está todo calculado el ángulo. Pero de Rusia también otra vez van a lanzar misiles a Estados Unidos y al final todos van a morir. Bomba nuclear, esa guerra no es que uno gana y pierde, sino todos van a morir. Por eso, como uno sabe eso, no lo puede usar como quiera. Los países que tienen bomba nuclear tienen su propósito, ¿no? Que es el propósito para atacar, por eso han creado. Entonces, mi enemigo está así quieto. No, siempre están señalándome esa bomba, así mutuamente. Pero en el caso de Corea del Norte, pareciera que ha dado granadas a un niño pequeño y si es que damos armas de fuego a un niño, entonces porque quieren jugar todos pueden morir, ¿no? Es igual que eso. Así pasa en Corea del Norte ahora. Supongamos que de repente nos provoca a Corea del Sur. O sea, sí hay posibilidades que de repente hagan eso. Y entre todos los países del mundo, el único país que no tiene miedo y que provoca a las personas es Corea del Norte. Entonces, ¿qué va a pasar con Corea del Sur? Van a haber muchos sacrificados por esa guerra. Entonces, ¿qué va a hacer Corea del Norte? Va a terminar todo en una. Todos van a morir. Pero ellos no saben eso. Si es que supiesen eso, no podrán estar así brincando ahora. Es por eso que un país tan pequeño quiere dar un peligro grande en el último día. Entonces solamente será una guerra entre Corea del Norte y del Sur. Un misil balístico intercontinental no solamente está señalando a Corea, sino también a Estados Unidos. Por eso, como sea, nosotros estamos viviendo en ese peligro de la última guerra. Cuando comience esa guerra, terminará toda la historia de la humanidad. Está escrito específicamente en la Biblia, pero sí o sí llegará ese día. Y después dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Dice, en diferentes lugares hambres. Y esto ocurre por la contaminación del aire y fenómeno del clima extremo. Viene el año de escasez. Internacionalmente hay muchos casos que mueren por hambre. Habrá hambres. Y ese hambre no puede ser solucionado. Cada vez más está siendo más difícil. Y después viene terremotos. Terremotos también está ocurriendo en cada lugar de los países. Esos terremotos tan horribles que hacen morir a millones de personas. También está escrito en el Antiguo Testamento, también de nuevo acerca de los terremotos. Y después, ¿qué viene? Habrá pestilencias. En otra traducción de la Biblia está diciendo que es epidemia. Las epidemias también existieron en los siglos pasados, pero esta vez si es que vemos la pandemia del coronavirus, esta epidemia, esta pestilencia, así en una se ha expandido a todo el mundo, ¿no?
Algunos dicen que COVID es solamente una gripe fuerte y por qué están así todos alterados, pero no, no es así. Que sean los ancianos o los que tengan las enfermedades, y no solamente ellos, sino los sanos, también los jóvenes. Por COVID ya hay muchos que han muerto. También en el caso de México hay algunos hermanos que han fallecido. También en Myanmar o en Alemania hay varios que han muerto, que eran realmente sanos nuestros hermanos, pero han muerto. Por eso, como sea, no sabemos qué otra pestilencia llegará, qué otra epidemia. Por eso realmente esto es uno de los últimos catástrofes y Dios nos está haciendo probar un poco. Hay hambres en cada lugar, terremotos, también pestilencias internacionalmente, y nos está haciendo saborear un poco de cómo será esto. Por eso la última señal, obviamente aparte de eso hay varios, y esas señales están apareciendo ante nosotros. Y una de esas señales, lo más seguro, es que las israelitas que han rechazado a Cristo fueron echados fuera del país y durante 2000 años fueron esparcidos por todo el mundo y han recibido tanta matanza, tribulación. Y cuando llega el siglo de que se predica el evangelio a todo el mundo, cuando llega la última época, dice que todos van a regresar a su país. En San Mateo 24, versículo 32 a 34 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Desde el momento cuando Israel se ha recuperado, estamos viviendo en un siglo. No está escrito cuántos años son un siglo, pero cuando están vivos ellos, dice Dios que regresará el Señor por segunda vez en esta tierra. Las israelitas, por haber pecado idolatría, han caído en el reino de Israel por Babilonia en el año 586 años antes de Cristo. Y tal como la promesa que dice que regresará en el año 70 después de Cristo, justo cuando se cumplió esa fecha, el general Tito de Roma ha traído a su ejército para quemar el templo de Jerusalén. Por eso el pecado más grande que eso es que han rechazado a Jesús. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que será esparcidos por todo el mundo. Y todas las personas cuando estaban vivos, los que han crucificado a Jesús, en el año 70 después de Cristo, el general Tito de Roma ha traído a su ejército para quemar el templo de Jerusalén y mató a 1.100.000 judíos. Y el resto fueron echados fuera por toda parte del mundo. No ha permitido que los judíos vivan en la tierra de Israel, y desde ese momento, durante 1900 años, que casi son 2000 años, ellos vivieron una vida tan miserable, lo más miserable. Pero ¿por qué ellos han vivido así si son pueblo escogido de Dios? Es por el pecado de haber rechazado a Jesucristo. A través de Israel, Dios ha evidenciado que Él existe, que Él vive, y a través de ellos nos está mostrando que cuán temible es el juicio cuando uno peca. Es muy buen ejemplo. Y aunque Israel ha fracasado para mostrar que Dios no ha muerto, en esta última época, cuando se predica el evangelio, dice que se recuperará Israel. Pero ¿qué pasó ahora? En el 14 de mayo de 1948, Israel ha independizado. Solamente hace más o menos 70 años, de repente Israel ha independizado. Y esto es un milagro, es algo que no puede pasar. Nunca ha pasado algo así antes. También todos los judíos que viven en todos los países, en ese momento el país árabe, o sea, ellos son musulmanes. Los musulmanes son enemigos totales con los judíos. Y Israel está en medio de todo el mundo.
después de 70 años que Israel ha independizado y ahora la población de Israel son pocos, son solamente 8 9 millones. Antes era 6 millones, pero ahora está regresando más a Israel. Pero los países contornos realmente son países tan fuertes. Entonces, sin la ayuda del poder de Dios, no pueden ni siquiera soñar la independencia de ellos. Y si es que Dios no los hubiera protegido, no puede sobrevivir las israelitas. Y eso lo deben conocer los mundanos. Nosotros sí lo sabemos porque sabemos la Biblia, porque está prometida en la Biblia. Después de que se ha recuperado Israel, hasta ahora también hay muchas israelitas que están regresando a su país y está siendo más el país fuerte. Y esto es la señal más segura antes de que venga Jesucristo por segunda vez. En nuestra época se ha mostrado esta señal y en la última época, cuando se han mostrado estas señales, está diciendo que en el mismo siglo vendrá el Señor. Entonces, ¿cuántos años nos falta? Si es que les digo estas cosas, o sea, piensa que siempre les estoy hablando de la última época, pero esto ya es una bomba a la que falta un minuto, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para esto? Que uno quiera o que no quiera. Nosotros realmente es seguro que estamos viviendo en la última época. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Después veamos versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dios dijo a Salomón, quien ha escrito este libro de Eclesiastés, ha dado esta revelación. Entonces esta persona dijo, al justo y al impío juzgará Dios. Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para que todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay el juicio final y todo el propósito de Dios se acaba ahí. ¿Quiénes son los justos? Como les dije, son los cristianos salvos. Su ciudadanía son justos. Como han recibido la salvación, ahora son justos. De pecador ha hecho justo, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, los que son pecadores y los que son salvos ahora son justos. Y justo quiere decir que hasta el día que yo vaya con el Señor, seremos juzgados de cómo hemos llevado nuestra vida. En la Biblia también está escrito específicamente, pero aquí también sale el juicio de los impíos. Son los que han rechazado la gracia hasta el último momento, por eso ante los ojos de Dios son impíos. Todos los que no son salvos, Dios dice que ellos son los impíos. Pero hay algunos que pecan más grande y hay otros que sí pecaron pero más pequeño. Obviamente es diferente cada persona. Conforme a las obras que uno ha hecho, conforme a lo que ha pecado, hay juicio. Obviamente van a ser juzgados de meter al infierno, pero en el infierno también será diferente nivel. Por eso los que no quieren ser salvos, mínimo tienen que pecar menos. Por eso, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para que todo lo que se quiere y para todo lo que se hace, que todo va a terminar. Cuando llega el fin de año, uno hace la liquidación del fin de año, ¿no? Una persona también cuando está haciendo algo y cuando está ya por terminar, por culminar, calcula todo y lo liquida todo. Igual, Dios también va a acabar su obra pronto. Busquemos juntos Eclesiastés capítulo 8, versículo 14. Busquemos juntos Eclesiastés capítulo 8, versículo 14.
Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué querrá decir esto? Dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Vanidad quiere decir que hay algo contradictorio, que algo está equivocado. Dice, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de los impíos. Es un justo, pero mientras que vive en este mundo, está recibiendo el sufrimiento que debe recibir un impío, ese castigo también. Que también hay posibilidades que uno reciba esto, pero también dice, hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Los impíos deberían recibir el castigo, el juicio en esta tierra, sufrimiento, pero al contrario, está recibiendo esa bendición que deben recibir los justos. Algo que debe recibir un justo lo está recibiendo un impío. Esto es una contradicción, ¿no? Pero sí ocurren estas cosas. Vamos a buscar otra vez. Vamos a buscar en la Biblia Job. Está antes de Salmos. Busquemos Job, capítulo 21. Busquemos juntos Job, capítulo 21, versículo 7. Job, capítulo 21, desde el versículo 7. Dice, yo les leo. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Por qué los impíos viven bien y se envejecen? O sea, viven mucho tiempo y aún crecen en riquezas. Incluso los niños están viviendo a la comodidad, los hijos de los impíos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Solamente le está prosperando todo a los impíos. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Viven muy bien los impíos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al infierno. Hay muchas palabras así en la Biblia. Por eso en Salmos 73, versículo 2 a 3 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué los impíos prosperan? Prosperan sus vidas. Y no baja el castigo de Dios y viven en paz. ¿Y por qué ocurre eso? Al contrario, yo estoy intentando de vivir según la voluntad de Dios, pero en mí hay disciplina, hay castigo. Por eso dice que casi se deslizaron mis pies. Verdaderamente en vano he limpiado mis manos en inocencia. Pero por eso dice, casi se deslizaron mis pies. Pero cuando yo entré al templo de Dios, comprendo que es el templo de Dios, donde habita Dios. Tengo que ir ante Él, o sea, en su palabra. Y mientras que yo oro, yo que comprendo. Dice, la prosperidad de los impíos es momentánea. Porque lo deja así como quiera. Ahora,
Dios dice que todavía no es el tiempo cuando los impíos reciba el juicio ahora en esta tierra, porque Él está siendo paciente y está esperando a que sean perdonados sus pecados. En Eclesiastés 8, versículo 11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. Solamente porque no hay juicio cada rato cuando uno peca, por eso dice: ¿dónde está Dios? Yo estoy viviendo como a mí me da la gana y me está prosperando la vida. Y la riqueza de los impíos se aumenta cada vez más, se aumenta el poder, la autoridad, pero aún así no baja el castigo de Dios. Por eso dice: los hombres están en ellos dispuestos para hacer el mal. En Job 11:11 dice: porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. En una palabra quiere decir que Dios no está ignorando la impiedad de los impíos, sino está mirando todo. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Lo está mirando, pero ¿por qué lo deja así nomás? Igual que los cerdos de una fiesta le dan de comer mucho. ¿Para qué? Para matarlo al final. Entonces dice: a ver, vive como quieras porque igual vas a entrar al infierno. Vivirá en sus vidas de prosperidad y al final en paz entrará al Seol, al infierno. Igual que en San Lucas capítulo 16 le dice al rico que ha entrado al infierno, dice Dios: tú has recibido todo lo que tú querías en la tierra. Lázaro ha sufrido tanto, por eso recibe consolación aquí, pero tú no. Todos los hijos de Dios, los que obedecen a la palabra de Dios, ¿por qué hay tribulación y por qué hay castigo? Es para probar la fe, también para dar beneficio. Para probar la fe que uno cree en Dios. Hay muchos propósitos. La razón que exista tribulación a los cristianos es para que sea firme, que fortalezca y establezca la fe que uno tiene a través de la tribulación, como dice en 1 de Pedro 5:10. Por eso la tribulación que uno recibe no viene porque Dios no exista, no. Jesucristo también ha recibido tanta tribulación en esta tierra. Apóstol Pablo también ha recibido tanta tribulación, que es un apóstol grandioso. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces, en desnudez, en hambre, en desvelos, sin comer, en fríos, ha sido muerto, apedreado, pero revivió, y al final fue degollado predicando en Roma. ¿Y era porque Dios no estaba con él? No, no es así. En tribulación ha confiado al Señor y en tribulación Dios obra y es para dar una gloria mayor. Es por eso que permite la tribulación. Por eso en Salmos, ¿por qué hay prosperidad a los impíos y sufrimiento a los justos? Que ahora yo conozco esa respuesta. Que la prosperidad de los impíos es momentánea, que es como un sueño de la misma noche. En el sueño también sueña que es un rey, también es un rico y hace todo lo que uno quiere, pero cuando se despierta no es nada. Como dicen, ¿no? La vida es un sueño. Por eso los hombres, aunque haya comido en el sueño, cuando se despierta sigue teniendo hambre. Al despertarse ignora el sueño, igual que esto. Dios también toma como el sueño la vida de los hombres. Ya sueña todo lo que tú quieras y así lo deja nomás. Y en un poco tiempo va a haber el infierno eterno. Por eso. Pero para los cristianos hay el reposo eterno, por eso permite la tribulación momentánea. Entonces no hay que confundir esto. Ahora habrá el juicio final de Dios. Busquemos juntos San Mateo capítulo 25. Busquemos San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25, versículo 31. Desde el versículo 31 les voy a leer
Hay 33, les leo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Cuando el Señor venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, es igual que en San Mateo, dice, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones. Todas las personas que vivieron en este mundo y que han muerto también, los reúne. ¿Cómo? San Juan 5:28 dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que son salvos y han muerto revive ese día para encontrarse con el Señor y entran al paraíso eterno, y el cuerpo se queda sepultado en la tierra, pero en ese momento cuando viene el Señor, revive ese cuerpo también para encontrarse con el Señor. Los que no son salvos también reviven. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio no termina, sino después de la muerte hay juicio. Y los que ya son salvos ahora convierte el cuerpo en un cuerpo espiritual, resucita, y cuando viene el Señor, les voy a añadir más después acerca del tribunal de Cristo, pero ahí está calculando de cómo ha vivido desde su salvación hasta que viene el Señor en ese tribunal. Viviendo como uno quiera, después solamente va a entrar al cielo, y cómo van a vivir como quiera. Los que no son salvos, obviamente tienen la resurrección de juicio para ser juzgados eternamente en el infierno. Por eso en San Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiere decir que hace revivir el cuerpo muerto, y con ese espíritu muerto los mete juntos al infierno. Y eso pasa porque uno no sabe, aunque no sepa si hay infierno después. En Salmos 9, versículo 8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él juzgará al mundo con justicia, con la justicia de Dios. También dice con rectitud. A los pueblos juzgará con rectitud. A todo el mundo, o sea, a los pueblos se refiere a todas las personas que viven en el mundo. En el último momento Dios juzgará a todos. La oveja en la derecha y la cabra a la izquierda. Son dos tipos en grande. Antes de que venga el Señor, y cuando viene Él, ¿qué cosas pasarán? Hay juicio en este mundo. Pero yo por falta de tiempo, sin buscar, les voy a decir. Sería bueno que busquemos cada versículo, pero les digo nomás. En Isaías 28, versículo 22, dice, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Profeta Isaías ha escuchado que Dios ha establecido para destruir totalmente la tierra, ya desde ahora hace más de 2700 años. ¿Y cuándo será eso? Dios estableció de destruir todo el mundo, y eso ¿cuándo se va a cumplir? En Isaías 10, versículo 22 a 23 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. ¿Cuándo llega este juicio? Cuando los israelitas
O sea, pareciera que ya no hay nadie para regresar más, pero y parecía muerto, pero el remanente de él volverá, dice. Y en ese momento, ese tiempo cuando Dios establece su día para terminar, y realmente estamos viviendo tan cerca. Y dice, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y eso cumplió en nuestra época. Busquemos juntos Romanos capítulo 9. Busquemos juntos Romanos capítulo 9, versículo 27 y 28, leamos juntos. Versículo 27 y 28 leamos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. En Isaías 10:22 dice que solamente los remanentes regresará a la tierra, pero aquí dice que tan solo el remanente será salvo. Quiere decir que en Romanos 11, versículo 25-26, dice: en el último tiempo Dios hasta que aconteciera a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mientras que los gentiles están recibiendo la salvación, el número de las israelitas se ha endurecido el corazón y ya no creen en él. Ellos no creen que Jesús crucificado fue el Jesús verdadero, porque hay endurecimiento en su parte. ¿Hasta dónde? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que haya entrado la plenitud de los gentiles se refiere cuando termina la época que los gentiles reciban la salvación. Nosotros estamos viviendo en esa época donde podemos creer en el Evangelio que comenzó desde Jerusalén hasta Europa, Estados Unidos, ha dado una vuelta y ha entrado muy tarde al Oriente. Pero ya es el fin. Hasta lo último de la tierra, hasta el fin del Oriente se ha predicado ya. Por eso la plenitud de los gentiles. Cuando no recibe la salvación rápidamente, ya no hay oportunidad siguiente. Dice ya la próxima vez. ¿Pero para cuándo? Yo cada vez que hago el seminario bíblico, siempre pienso que esto va a ser mi último seminario bíblico. Siempre pienso eso, y eso es la verdad. No sabemos cuándo va a terminar. Que hayamos recibido la salvación en la última época es el milagro de los milagros. En la época de plena prosperidad del cristianismo hay muchas sectas, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay tantas cosas así, pero es una época donde es muy difícil de encontrar a los salvos verdaderos. Si es que yo digo esto, quizás las personas lo malentienden, pero yo lo puedo decir aquí porque ustedes sí lo entienden. Es parecido, pero al final no lo es. Hoy en día crean muy bien las flores artificiales, pareciera que es verdadero. Pero es un falso que parece verdadero, ¿no? Parece que cree muy bien. Vienen los domingos para alabar a la iglesia, también ofrenda, da culto, así piadosamente, todo parece parecido, pero ahí no hay vida. Por eso, en medio de eso, que hayamos recibido la salvación con la seguridad, realmente es algo tan asombroso. Hay que conocer de esto. Que hayamos recibido la salvación es tan precioso y también hay una gran responsabilidad de ser cristianos. Sino solamente tenemos que pensar en cómo pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Hemos aprendido hoy día. ¿De qué sirve si es que solamente lo aprendemos? Hay que ponerlo en práctica. También hay que saber de que hay juicio en el tribunal de Cristo y eso no es un juicio para ir al infierno, sino conforme a sus obras. Después de que se ha llenado la plenitud de los gentiles, ¿qué va a pasar? En Apocalipsis 7, versículo 4, sale que las israelitas, cuando regresan a su tierra, ¿cuál es ese propósito? En el mismo tiempo que muestra la evidencia que Dios vive, está dando la última oportunidad para que los judíos sean salvos también. Tan solo el remanente será salvo, dice.
¿Y después qué pasa? Porque el Señor ejecutará a su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Después de que los israelitas han regresado a la tierra de Israel, cuando se llena el tiempo de la plenitud de los gentiles, entonces ahí termina la obra de Dios. Si sembramos arroz y plantamos arroz joven con cáscara en un arrozal y si es que damos de agua, ahí termina, ¿no? Es igual, cuando se predica el evangelio a toda parte del mundo y las israelitas regresan a su tierra, realmente estamos viviendo en una última época. Yo también fui a Israel 3 veces y la tercera vez era para predicar el evangelio. Prediqué a 20 pastores de Israel, también las esposas de esos pastores, más o menos 40 personas prediqué el seminario bíblico en un hotel kibbutz a orillas del lago Galileo. También fui a algunas de las iglesias para hacer el seminario bíblico. Y se estaban levantando movimientos de creer a Dios entre los judíos, pero solamente eso era el comienzo. Pero al último, los 144,000 judíos reciben la salvación. Durante 3 años y medio al principio reciben la salvación y después termina ahí. Y dicen 144,000 son así cosas raras, empiezan a predicar equivocadamente, parecen fantasmas lo que dicen ellos. En la Biblia claramente dice que ellos son los 12 tribus. Y en ese momento, cuando reciben la salvación, los que ya son salvos, ya está arriba. Después ocurre 7 años de tribulación. Y va a acabar el tiempo de la plenitud de los gentiles, también acaba el tiempo de la plenitud de los judíos. Por eso en 2 de Pedro 3, versículos 6 a 7 dice, el apóstol Pedro ha escrito, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, se refiere a la época de Noé, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora ya no va a juzgar con agua, ¿y ahora qué queda? Ahora con fuego, ¿no? Igual que la ciudad de Sodoma y Gomorra, que haya sido juzgado con fuego y azufre, nos ha dado un ejemplo de cómo será juzgado este mundo en el último tiempo. Dice, guardaos para el día del juicio, y ese día se está acercando a nosotros. Por eso en Sofonías 1, 2 a 3 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Y después, en Sofonías 1:18 dice, ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ciertamente dice, en la época de Noé mínimo los peces del mar no han muerto, pero en la última época dice que hasta las bestias, aves del cielo y los peces del mar, junto con los impíos, serán destruidos. Dios es Dios de ira también. Y la ira de Dios y el juicio de Dios en el último momento realmente es tan severo y tan miedoso. Y ese día se está acercando. El juicio de los impíos es para todos los que no han recibido la salvación, para todos los que no han sido renacidos. En Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las personas pecan secretamente, ¿no? Pero dice que esto todo será encubierta, que sea buena o mala. En San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los que creen que Jesucristo ha recibido el juicio por nosotros, entonces ya no somos condenados, los que son salvos. Pero los que no creen, quiere decir que ya está establecida la condenación para ellos. Ese pecado de no creer
Como dice en San Juan 16:8, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Por ese pecado, por no creer en Él, obviamente tiene que ser juzgado por Dios, y ese pecado mayor. El pecado de no creer a Cristo que fue enviado por Dios. En San Juan 8:24 dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no cree, tal como uno ha pecado, muere y será juzgado. Estas palabras están escritas en muchas partes de la Biblia. En San Lucas 11:32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Había muchas personas en Nínive que eran pecadores, y Dios escogió de juzgarlos, pero envió a Jonás para que se arrepientan. Por eso al final no los juzgó. Por eso los hombres de Nínive que se levantarán en el juicio con esta generación quiere decir que nosotros hasta escuchando las palabras de Jonás hemos arrepentido, pero escuchando ustedes la palabra de Jesús, ¿por qué no se arrepienten? Escuchando el evangelio tan maravilloso, ¿por qué no se arrepienten? Así ellos dirán a nosotros, a los que no son salvos, perdón. Y también en Hechos 17:30-31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora ya el evangelio se ha predicado a toda parte del mundo. Y a través de la resurrección de Jesucristo, ha dado la evidencia suficiente para que todas las personas puedan creer en Él. Ahora, acerca de creer o no creer, ahí es cuando decide de juzgar o no. Si las personas hacen buenas obras moralmente, o hace algún esfuerzo religioso, con estas cosas no puede recibir la salvación, tampoco evitar la destrucción, el juicio de Dios. Busquemos juntos Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4 a 5. Romanos capítulo 2, versículo 4 a 5 les leo. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice aquí la benignidad de Dios, la paciencia y la longanimidad que perdonan los pecados. Dice, ¿menosprecias las riquezas de eso? En 2 de Pedro 3:9 dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero está menospreciando la riqueza y su benignidad, paciencia y longanimidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, realmente son tan tercos. Dice que yo no voy a morir hasta morir, yo no voy a creer hasta morir. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, el juicio de los impíos realmente es tan temeroso. En Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Ante el tribunal de Dios, como un desnudo se revelarán todos los pecados. No hay nada que pueda esconder uno. En Romanos 14, versículo 11 dice, todos nosotros estaremos ante el tribunal de Dios, y toda lengua confesará a Dios. Cada uno confesará con su boca sus pecados.
Está grabado todo, que yo no hice esto, yo no hice esto. Está ya grabado en la cámara de seguridad. Te lo muestro y se revelará como la desnudez. Entonces, ¿cómo podrán evitar el juicio? En San Mateo 25, versículo 41 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego no fue creado para enviar a los hombres, sino al diablo y a los ángeles fracasados. Para eso fue enviado, para eso fue preparado. Pero los que no son salvos entrarán al fuego eterno. Es el lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 20, versículo 12 a 15 dice: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No hay que pensar como quiera el juicio. Y tampoco tiene que pretender que ha sido salvo si ni siquiera es salvo. Entonces, ¿es suficiente que uno pretenda de ser salvo? No, realmente hay que recibir la salvación. Entre las personas que dice que sí son salvos, quizás puede haber falsos. Por eso dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Los que son salvos, en el mismo tiempo que tienen la misma fe, hay que evidenciar que realmente es salvo. Tiene que haber un testimonio. Eso es el juicio de los impíos. Y ahora, ¿qué es el juicio de los cristianos? Les voy a decir esto brevemente. Busquemos juntos 2 de Corintios capítulo 5. Busquemos 2 de Corintios capítulo 5. Versículos 9 a 10. Dice: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice, procuramos también, como dice apóstol Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, que vivamos o que muramos, solamente serle agradables al Señor. Esto es el aspecto normal de un cristiano. ¿Cómo podré vivir mejor, comiendo bien, agradar a mí mismo, satisfacer a mí mismo? ¿Solamente eso? Cristo tampoco fue agradable a sí mismo, no solamente ante los ojos de Dios. Para eso ha muerto en la cruz, para agradar a Dios. Apóstol Pablo también dijo: que viva o que muera, que solamente yo viva para el Señor, para ser agradable a Él. ¿Para qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí se revela todo: si es que ha vivido para sí mismo, si es que ha agradado a Dios, si es que ha vivido conforme al Espíritu Santo, conforme a sus deseos carnales. Ante el tribunal de Cristo se manifiestan todas estas cosas. Por eso el cuerpo, después de recibir la salvación, vivir conforme a la voluntad de Dios es lo bueno, y vivir conforme al diablo es lo malo. Vivir según el Espíritu Santo es lo bueno, y vivir según la carne es lo malo. De estas cosas van a ser juzgados. Más que el tribunal de haber pecado, de los pecados, toda esa paga de los pecados lo solucionó Jesús en la cruz. Pero desde el momento cuando recibe la salvación hasta que uno vaya con el Señor, ¿cómo ha vivido los cristianos? Hay ese cálculo. Y hay tribunal acerca de eso. Los cristianos, desde el día cuando han recibido la salvación hasta que vayan con el Señor, esto se calcula todo perfectamente y nunca hay que olvidar de esto.
En 2 Corintios 5:10, como dice, ¿no? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es el versículo que acabamos de leer. Se revela todo. No se puede escoger. Se revela todo. También la recompensa es gloria. También hay reprensión. La salvación uno recibe de igualdad gratuitamente con la gracia de Dios, pero la gloria es diferente. En 1 Corintios 15, versículo 41 dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. En 1 Corintios 3 dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice cada uno. La gloria es diferente. En 1 Corintios 3, desde el versículo 10 al 15, sale el fundamento, que ese fundamento es Cristo, y encima de ese fundamento edifican una casa, y algunos edifican con oro, plata, piedras preciosas, y otros de madera, de heno y de hojarasca. Y todas estas casas son juzgados con fuego, y cuando el fuego pasa encima de esa casa, toda casa hecha de madera, de heno y de hojarasca se queman todo, pero lo que está creado con oro, plata, piedras preciosas, o sea, si no es Salomón, ¿quién podrá edificar casa con esos materiales? ¿A qué se refiere esto? Madera, heno y hojarasca quiere decir que son cosas que no tienen valor en este mundo, que al final se quemará todo. Y no hay que vivir a las cosas vanas que no tienen valor, pero oro, plata, piedras preciosas ante Dios son preciosos. Son valiosos. Vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer la obra de salvar a los pecadores, hacer la obra de agradar a Dios, vivir conforme al Espíritu Santo. Esto es igual que crear una casa con oro, plata y piedras preciosas. Cuando se quema toda esta casa, esos materiales no se van a quemar. Las personas en este mundo se quemarán, están viviendo para las cosas que se quemarán todo. Los cristianos están viviendo en este mundo que se va a desaparecer para las cosas que no se va a desaparecer, algo eterno. Viviendo en el mundo vano, están viviendo para las cosas no vanas. En 1 Corintios 9, 23 a 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Un jugador está corriendo, pero de repente para, si es que quiere descansar, empieza a mirar a los árboles. Así va para cuando está corriendo. Los que están corriendo para un premio están solamente mirando a la meta y dan toda su vida para ganar, ¿no? Igual, si es que vemos a los jugadores olímpicos, ellos para tener la victoria se entrenan muchos años y van al juego olímpico y realmente crujiendo los dientes dice que no importa que muera, pero yo voy a terminar mi meta. Con ese corazón que hagamos la carrera, quiere decir que hay que vivir correctamente. En Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Prosigo a la meta. El Señor con su corona nos está esperando. Ten fuerza, ánimo, corre. El Señor nos está llamando, pero miramos por otro lado y jugamos, descansamos y si nos acordamos otra vez metemos a correr y otra vez me voy a jugar. Y esto no va a ser un corredor. En Hebreos 12:1 dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, a todos los santos que han ido antes de nosotros, están mirando cómo corremos nosotros. El Señor también está mirándonos para darnos la recompensa, el premio. En Apocalipsis 22, versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Que hay galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, tal como han trabajado. No es vivir como quiera y después, igual me voy a ir al cielo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso?
eso no es un testigo de los que son salvos, no es la esperanza de los salvos. Para creer que realmente nos ha salvado, también hay que creer que habrá el juicio de los cristianos, pero también que hay recompensa. Los que creen en esto, cualquier sufrimiento y tribulación pueden vencer. A los que creen en esto, sí pueden obedecer a la palabra de Dios. Y a los que obedecen da el coraje, el poder y también la sabiduría. Uno dice que es salvo y dice que ni siquiera hay asiento y dice que viven como quiera en el mundo, igual que los mundanos. No sé si recibieron la salvación, si realmente es un hermano verdadero o si es falso. Sí hay personas así, pero no deben hacer esto. Realmente la salvación que hemos recibido es tan segura y Dios que nosotros creemos es tan verdadero y la esperanza que nos dio es tan seguro. Si es que uno cree en esto, entonces ¿cómo vivirán así como quiera en este mundo siguiendo a las cosas vanas? Nosotros tenemos que vivir y correr para la recompensa que está ante nosotros. En Romanos 8:17 dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la recompensa con Cristo. Para recibir esa recompensa con Cristo tengo que padecer, porque no hay ninguna recompensa sin tribulación. Por eso en 1 Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes en fe, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que estar firmes en la palabra y en la esperanza para trabajar más duro para el Señor, predicando el Evangelio, obedeciendo la palabra de Dios en la iglesia. Y si es que en la Biblia dice hay que obedecer, no hay que poner razones. Y hay que ir aprendiendo de cómo obedecer uno a uno. Hay que ir calculando. Si yo he aprendido tantas palabras, pero también hay que comprender qué es lo que estoy desobedeciendo. También eso hay que calcular. Porque cuando venga el Señor, como dice en San Lucas capítulo 19, había un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamó a sus 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y ha regresado y calculó. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y el dueño dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, que Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No lo he perdido y lo traje tal como me lo has dado. Dice, siervo malo y negligente. En San Mateo 25 también está con el mismo contenido. Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando viene el Señor, calcula todo. Lo cuenta todo. Por eso en 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, cuando viene por segunda vez. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando viene el Señor, ¿qué gracia nos dará? Ya hemos recibido toda su gracia, pero esa gracia es la recompensa acerca de cómo los cristianos han vivido en este mundo después de recibir la salvación. Quiere decir que ha sido fiel en la cosa más pequeña, pero le da algo más grande. Cuando uno es fiel en lo poco, cuando uno ha sido fiel en las cosas pequeñas, también puede tener muchas cosas
y nos paga con la cosa gloriosa y es algo eterno y hay que esperar para eso. Esa gracia que el Señor nos dará cuando Él venga, tenemos que esperar para esa recompensa. Pero los cristianos viven como los mundanos y solamente se resplandecen sus ojos en el mundo. Y dice, yo también, ¿cómo podré vivir mejor, comiendo mejor, viviendo mejor? Y solamente están agarrados de esas cosas y viven así. Obviamente esto está equivocado. El Señor para salvarnos ha recibido tanta tribulación, pero uno que dice que es salvo, decimos que hay que sacrificarnos y trabajar para el Señor y dice, no, no quiero. Es para darnos una gloria mayor, pero aún así no quieren. Cuando viene el Señor, hay que esperar para esa recompensa que nos dará. Y el juicio que recibiremos en ese momento, tenemos que anhelarlo. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué es la ley de la libertad? Es la ley del Espíritu Santo. Es la buena conciencia que el Señor nos ha dado. Los que son salvos, sin que uno diga, tiene esa esperanza de vivir como la palabra de Dios. Hay una buena conciencia y conforme a esa conciencia también hay que hablar y hacer, pero no puede hacer como uno quiere si es que le da la gana. No puede vivir conforme a sus actos antiguos. No puede vivir así. Por eso, aunque sea hoy noche, puede venir el Señor, pero cuando venga el Señor, quizás yo puedo ir antes de que venga el Señor. Pero desde mi salvación, ¿cómo he vivido hasta que Él venga? Y todo esto se va a calcular ante Dios. Por eso, el tribunal de Cristo también hay que anhelarlo, hay que pensar de eso. Apóstol Pablo dijo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? Porque sí o sí estaremos en el juicio de Cristo, se va a revelar todo cómo hemos vivido. Y acerca de eso, recibiremos el juicio, porque existe la recompensa. Hay que esperar y anhelar para ese día. Y con este corazón, no hay que pasarlo en vano la última oportunidad que nos fue dada. Esta pandemia de coronavirus, yo pienso que ya está por acabar porque nos dará la última oportunidad. Y yo creo eso. Si es que nos dan la oportunidad, no hay que pasarlo en vano, sino tenemos que hacer todo lo posible para predicar el Evangelio y también tenemos que obedecer en su palabra de lo que no hemos podido hacer hasta ahora. Y si es que uno hace así, entonces recibirá elogio y la gloria de Dios, también la recompensa. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en tu tiempo último que has decidido, gracias Señor por habernos salvado. Te agradecemos por darnos esta gracia. Señor, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, lo has comprado con tu sangre y es de ti, Señor. Ahora ya no queremos vivir para sí, tampoco queremos vivir siguiendo a las cosas vanas de este mundo. Para eso aferra nuestro corazón y solamente queremos llevar la vida para agradarte y queremos vivir para tu gloria, Señor. Hasta que tú vengas, hasta ese día, queremos recibir ese elogio. Queremos ser honrados y la gloria. Señor, ayuda para que esta pandemia de coronavirus termine rápido, a que podamos predicar el Evangelio con toda la libertad y danos la oportunidad y permítanos para vivir conforme a tu palabra y la oportunidad que nos fue dada, ayuda para que no pasemos en vano. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.